Nosotros, un momento de la psicología, ha llegado a Sí. Simbar. Yo tenía Josefina preparado eso, por Russi. eso no. Claro, tenías preparado eso, ¿no? ¿Cómo anda, José? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. todo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tengo miedo. ¿Por qué? No, Yo me da también, miedo. yo también. Palabra, ¿Sabés que yo también? palabra grande. Yo porque tengo que seguir No, leyendo. Vamos a Claro. resolver problemas. Vamos a bien. resolver Sí. problemas. Hoy Sí. Toca tema de conflictos en situación de juego. Sí, Ahora estilo. Bien, Sí, perfecto, perfecto. Muy interesante. Pinta muy conflictos que interesante. afectan el rendimiento. Bien, Sí. bien, perfecto. ¿Cómo es la dinámica? Claro, exacto. ¿Cómo es la- Porque cómo vamos? Martín le voy a preguntar yo porque él es el conductor y tiene que quedar bien. Ok. No, por favor. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. Ok. Bueno, la idea por ahí mía de introducirlo es hablar de 4 situaciones que elegí. Había elegido un montón, dije, bueno, vamos a acotar porque si no, no terminamos más. Así que elegí 4 situaciones. Van leyendo la primera, hablamos sobre esa y vamos así avanzando de a una. O sea, Bien. así que les repartí a ustedes 4 ¿Quién tiene la uno? conflictos, Yo tengo la 4 uno. situaciones. Comienzo. Dale. Acá está. Toma Dice- lectura hoy. Hoy Sí, claro. pueden poner Sí. un poquito también como de actuación ahí, No, con Ok, énfasis, ok, sí. ok. Vos sos, te voy a reflejar como uno de los Ah, jugadores de la bien, situación. perfecto. Sí. Situación 1, el árbitro. Sí, Usted no es el árbitro, usted es un jugador. Minuto 78. El partido está empatado. qué específico. Sí, 78. El árbitro, y sí, cerca al final, últimos 12, 15, Muy bien. 20 capaz, 25, vos se van a agregar 10. El árbitro cobra una falta muy discutida cerca del área, suya la falta. 3 jugadores rodean al árbitro para protestar, uno es usted. Uno recibe una tarjeta amarilla por reclamar, usted. Mientras continúan las quejas, el rival juega rápido a la pelota y genera una situación de gol. Sí. Al terminar el partido, el tema principal en el vestuario sigue siendo el arbitraje. Bien. Ha pasado. ¿Ha pasado? Ha pasado acá muchas veces. Ha pasado. Jugadores que rodean al árbitro, se desentienden de la pelota, después hay un gol del Sí. otro equipo. Sí. Y en realidad el problema es tuyo, porque no estás atento al juego. Es un poco eso, ¿no? Se pierde el foco del juego, se corre, o el jugador ya no percibe la situación, pierde las ejecuciones del juego, está todo como desmadrado. Claro. Y genera conflicto, ¿no? En el equipo. Obviamente lo ideal es recuperar esa atención lo antes posible, recuperar el foco y volver a juego, ¿no? Sí. Es un poco eso, pero sí es algo habitual y en este caso es como un conflicto externo. Pero también las viñetas son diferentes y la idea es un poco, cuando se habla de conflicto se cree que es como un problema o una pelea y en realidad hay muchos conflictos que pueden suceder dentro Claro. en el juego. Sí, y en sí. este caso es un conflicto externo porque Claro. tiene que ver con el arbitraje, o sea, la decisión, listo, ya está cobrada, no se puede cambiar, es qué hacemos a partir de eso. Y es eso, ¿no? Se pierde la atención, uno queda fuera de juego y es cómo volver a enfocarse y volver ahí. Sí. Sí, en estos casos, bueno, por ahí no depende de uno solo, porque en este caso es, bueno, por ahí alguno que está más atrás o más atento o algo dice, che, Sí. Vuelvan. como despiértense, ahí entra el factor del Eso equipo sería también. muy interesante que suceda así, como enfocarlos, ¿no? Volver al foco, Claro. no quedarse ahí, pero hay veces que no pasa y entran todos en la misma, por Sí. eso también no como, bueno, después en el vestuario se sigue hablando de eso, bueno, no, Es poder como- sacarlo. Es como una cadena termina siendo una cadena, porque vos tenés el error de no prestar atención, después el error de seguir con eso en vez de ver que el problema fue tuyo. Sí. Se va armando eso. Sí, Una incluso bola. en estas situaciones imagino que si bien uno necesita como la terapia individual, acá tranquilamente puede entrar una terapia colectiva, ¿no? Para hablar de este tipo de situaciones, porque si además del factor del árbitro y el principio es yo contra el árbitro y después se empiezan a sumar mis compañeros y el cuerpo técnico, es algo tranquilamente que se puede hablar entre todos. Exacto, porque termina siendo una cuestión grupal, tal cual, no de un jugador solo. Por eso hay como varios involucrados. Sí, que no solo, pienso, ¿no? No solo debe estar el hecho de nos fuimos a protestar y nos clavaron un gol porque nos fuimos a protestar por la falta, sino que, no estuve atento a una jugada, perdimos el partido por mi culpa porque yo estaba hablando con el árbitro. Entonces eso también imagino que más allá de en el contexto de esta jugada, un puntual, después puede repercutir. Exacto, Y en todo. ¿De Sí. qué forma podríamos trabajarlo eso? Mencionaban de lo individual y lo grupal, de Sí. ambas maneras, ¿qué se puede hacer?
se puede conversar, se puede ver qué le pasó a cada jugador con esa situación, si hay alguno que pudo volver a enfocarse en el juego y hay otros que no, y por qué, con qué se quedó enganchado. Yo creo que la comunicación es fundamental, ¿no? Una vez que está trabajado esto, ya uno se puede anticipar a estas cuestiones, porque no es algo aislado que pase algo con un arbitraje, sino que es algo, no vamos a decir cotidiano, pero, pero que puede sí pasar. de Sí, muchos pasa, partidos. sí. Entonces, una vez que uno ya anticipa que eso puede pasar, como que ya encara de otra manera el juego. Sí, y se pierde menos el foco atencional. Claro. Está más concentrado en lo que uno tiene que hacer. Exacto. Y fluye más. Bien. Sí. Muy bien. ¿Avanzamos? Sí, Tengo no sé si situación quedó- 2. A ver, situación ¿Cuántas 2. son? 4. Son Dijeron. 4. Bien, Claro. perfecto. Una para cada uno. Bien. Situación 2. La compañera. Minuto 30 del primer tiempo. Una defensora intenta salir jugando, pierde la pelota y el rival convierte el 1-0. Inmediatamente, dos compañeras le reclaman levantando los brazos. La jugadora que cometió el error empieza a jugar con dudas, evita pedir la pelota y el equipo pierde fluidez. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado sí. ya, sí. Lo fundamental es no centrarse en el error, no solo de la jugadora, sino también del equipo. No quedarse con lo que salió mal, sino poder salir de ahí. Y la importancia ahí también como del compañerismo, ¿no? De acompañar, de apoyar, del liderazgo, para poder seguir avanzando y no quedarse con eso, porque creo que un buen equipo por ahí es el que aprende de los errores, que lo hemos dicho, y no el que busca culpables, ¿no? Porque si vos te enfocás en eso, después el juego no se abre y Claro. quedás ahí y después vienen como hechos sucesivos que pueden empeorar también el juego, y un error así se puede revertir normalmente, pero tiene que ver con la columna que ya habíamos tenido, sí. Sí, tiene mucho Muy de... atento. ¿Viste? No, sí, sí, Muy yo Bien. mucha atento. atención. Sí, tiene mucho de... Es un deporte que tiene mucho de confianza, juega mucho a la confianza. Exacto. Para bien y para mal, pero para Sí, bien, si lo sí. utilizas bien, digamos, es un plus. Y si tu equipo no te demuestra confianza recriminándote que saliste mal, en vez de decir, Sí. bueno, no pasa nada. Y te señala y te tira para abajo, claramente cada vez es peor. Claro. Sí. Sí, incluso está, imagino, el que individualmente hablando, el que se puede reponer muy rápido el error y el Sí. que, para el contrario, se castiga mucho. Sí. Entonces, ahí vuelvo de nuevo, me parece la importancia de lo grupal, de poder conocerse y saber que a alguno capaz le tenés que hablar y a otro lo tenés que dejar Tal estar. cual. Sí. Sí, eso en el conocimiento de cada uno como equipo es fundamental, lo hemos dicho, ¿no? Lo que le sirve a uno no le sirve al otro y poder hablarse, pero creo que igual el acompañarse como grupo es fundamental para que las cosas sigan, como avanzando, funcionando, y no quedarse como ahí en el error o señalar, porque, como decimos, el error es parte del deporte, Claro. entonces es aprender de eso, no como castigar. Sí. Sí, porque no tiene sentido. O sea, a ver, sí, obviamente se busca evitarlo siempre el error, pero es como se dice en cierta parte, no hay que aprender a convivir con él porque es Sí. inevitable. Por Sí, más que bastante. intentes, en algún momento. Sí. Y en este caso el conflicto es interpersonal porque es de un jugador con otros también, ¿no? Entonces es como ese otro puede influir más de manera positiva que negativa, ¿no? Como no señalando, no quejándose, sino como acompañando Claro. y decir, bueno, vamos todos para el mismo lado y vamos por el objetivo. Exacto. Sí. Exacto. Seguimos. Parece ¿Toda que... la tercera? ¿Situación 3? Situación Situación 3. A ver. La provocación del rival. Minuto 85. No, ya termina. El Amo los partido está, minutos. ya nos estamos yendo. El partido está parejo y se juega con mucha intensidad. En cada pelota detenida, un rival busca el contacto físico, demora el juego, habla constantemente y provoca la figura del equipo con pequeños empujones e insultos. Después de varios cruces, el jugador reacciona, lo empuja delante del árbitro y ambos terminan expulsados. El partido cambia por completo en los últimos minutos. Bien. Situación también, parece que no, pero son Sí. cotidianas, digamos, ¿no? Sí. Más que nada en los partidos quizá importantes o más finales, Claro. ¿no? Que se viven de otra manera. O en También- un clásico puede ser. También Ah, en sí, clásicos, claro. que hay pica Sí. externa a lo que es Sí. el juego. Me imagino que ahí se puede ver. Los roces físicos son algo que sucede en el deporte
Y esto también, ¿no? Como tiene que ver con la rivalidad. Uno sabe a qué se enfrenta en un partido y pueden estar estos roces. El tema es que el foco no se te corra para ese lado y de nuevo volver de nuevo a la tarea. A veces no es fácil, pero una vez que uno identifica y sabe que no se tiene que enganchar ahí, es como que debería funcionar. Se puede trabajar eso, se entrena. Y es fundamental también como gestionar las emociones en ese caso. Claro. Eso tiene un lapso, tipo vos, por ejemplo, imaginemos a alguien que siempre pisa el palito, que cae en la provocación del rival. Sí. Tenemos un ejemplo claro acá. Sí. Okay. Individual o colectivamente. ¿Hay un lapso de tiempo o depende de la persona? No sé, yo empiezo mañana porque siempre me peleo con el rival. ¿De acá a un mes lo puedo modificar o va a ir dependiendo de cómo la predisposición de uno? Pero tiene que ver con la persona y también cómo identificarlo. A veces tiene que ver con algo, con cuestiones de la personalidad también. Si se engancha más, menos, si quiere solucionarlo, si le cuesta como un poco más. Entonces va a depender de cada persona. Y también del equipo y cómo acompaña. Esto también, ¿no? Se relaciona un poco con el acompañamiento del equipo. Sí, es como, no es lo mismo decir, bueno, cortala, que todos vayan como ahí, de repente se arma una super pelea, que también pasa, y terminan todos involucrados. Y no sé hasta qué punto puede diferir quizás la forma de llevar las situaciones, porque las primeras dos que leímos nosotros, por ejemplo, son situaciones que pasan en un momento, ¿no? Por ejemplo, tiro libre en tal minuto, una mala salida puede pasar en un minuto. Sí. En el caso por ahí de la provocación, capaz que las pulsiones en el minuto 85, pero llevan todo el partido. Viene de antes, claro. Sí. Taca. Del minuto 1. Claro, entonces debe ser... Quizás difiere la forma de llevar eso, ¿no? Porque también, en cualquier momento que no estás con todas las luces, digamos, podés entrar y pisás el palito, claro. Sí, creo que también hay que tener en cuenta que la provocación es parte del deporte, ¿no? Sí, es como... Uno juega con eso. Sí. El rival va a querer pinchar. También a veces sabe a quién, ¿no? Como se conocen, va sabiendo quién puede llegar a entrar y quién no. Entonces, es como una estrategia. Entonces, uno sabiendo un poco ese contexto, se puede trabajar desde ahí como para no pisar el palito. Pero siempre está que, no sé, el mismo al que le sacan amarilla a veces es el mismo. El expulsado a veces también, entonces, pero sí se puede trabajar. Muchas veces eso, es verdad, van a buscar a alguien no porque por ahí, no sé, se lleven mal o tengan algo personal, sino porque saben que quizás es propenso a, entonces lo pican, lo pinchan. Sí, a veces funciona. Entonces termina perdiendo en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, si vos te podés anticipar a eso, es como no te enganchás y no le seguís el juego y el otro no lo logra, ¿no? Claro. Entonces es como, pero sí es parte del deporte. Muy bien. Hay que tenerlo en cuenta como tal. Es una estrategia más. Exacto. Es una estrategia más. Sí. ¿Qué te reís? Claro, sí, no caer en esas provocaciones. Tengo situación número 4. Cuando la vida personal entra a la cancha. Durante la semana un jugador atraviesa una situación personal difícil, una separación, un conflicto familiar o una preocupación económica. Decide no hablarlo con nadie porque siente que debe dejar los problemas afuera. Llega al partido pero le cuesta concentrarse, reacciona con más facilidad ante una falta, toma decisiones apresuradas y tiene un rendimiento muy por debajo de lo habitual. Al finalizar el encuentro comenta, no tenía la cabeza en el partido. Bueno, eso... Julián Álvarez en el Mundial. Bueno, si le pasa a Julián Álvarez y compañía, que son futbolistas que su trabajo es jugar a la pelota, me imagino que capaz que se maximiza en un contexto como el de la Liga del Sur, que al fin y al cabo lo tomamos con la mayor profesionalidad posible, no deja de ser un torneo amateur y el 90% de los jugadores o estudian o trabajan. Exacto. O las dos. Sí, o ambas, Okay. Además de entrenar, ¿no? Entonces, como todas las personas tienen problemas personales, el tema es
está como esto de, bueno, si no lo hablo, si no lo trabajo, es como si entras a un universo nuevo, que es la cancha, y ahí todo desaparece. Claro. Y no funciona así. Entonces creo que mientras más comunicación haya, mientras más se pueda hablar, no sé, si hay alguien cercano dentro del equipo o si hay psicólogo, poder conversar esos problemas, poder como que cada vez sea más habitual poder hablarlos, porque conflictos tiene todo el mundo. Después eso no se transcribe en la cancha. Obviamente van a seguir habiendo problemas, ¿no? Pero si está trabajado es distinto después cómo se juega. Sí. Bueno, y desde tu rol, por ejemplo, de psicóloga frente a un grupo, más allá de las cuestiones individuales, imagino que se dan ciertas herramientas como para que después las trabajen como grupo y que después obviamente las plasmen en el partido, ¿no? Sí, siempre es identificar qué es lo que le hace mal a cada uno, ¿no? Hay veces que no está esa identificación de ese problema, ya sea los ejemplos que dijimos al principio o algo personal. En ese caso, obviamente que por ahí el jugador no se va a abrir frente a todo el equipo, pero sí después aparecen situaciones de que se acercan, se puede hablar más personalmente y eso se trabaja también. Claro. Y después aparecen esas diferencias adentro de la cancha. Pero después sí hay situaciones del grupo en sí, conflictos del grupo, que la comunicación es fundamental. Si no se habla, después se traduce también esos conflictos por ahí entre jugadores o en el equipo dentro de la cancha. Entonces la comunicación es lo fundamental. Cuando hablamos de grupo también nombramos al cuerpo técnico. A veces sí, a veces no. Pero Bien. sí, hay cosas que se solucionan en el equipo de jugadores. Y después hay cosas que sí, de la comunicación, que ahí es más amplio. Y sí, es con los profes. Y que es súper necesario también trabajarlas. Y eso también, en relación a estos conflictos, creo que la mirada de los profes es también fundamental. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué se dice en el entretiempo? No sé, poder hablarlo, conversarlo también. ¿Sí? En todas las columnas termina siendo la respuesta de la comunicación. Sí, Y creo termina que es resolviendo lo que los problemas. considero más importante. Claro. Y que es a veces lo que falta un montón, que no se ve. Claro. No, sí. No se habla, no se dice, se esconde, ¿no? Como si las emociones de repente no existen. Y justamente en el deporte las emociones están intensificadas. Y lo tomo como ejemplo porque pasó recién y se va a escapar si no. Pero recién Castellano decían que en el partido por ahí dice alguna cosa a los más chicos. Le dijo, por ejemplo, esto no es reserva. Ok. A Tomás Alfaro, que estuvo también con nosotros. Pero también el chico, si habla con Marcelo en los entrenamientos y eso, entiende por dónde viene la mano y por eso ayuda a la comunicación también. Sí. Lo entiende desde ese lado. Y Sí. aprovechando que estuvieron recién Sí. mencionándolo. Exacto. Hay veces que se sobreentiende que hay personas que van a entender porque sí cosas y no, hay que hablarlo, hay que decirlo con palabras. Bien. Sí. Claro. Sí. Y no sé si me voy a explicar bien con la pregunta, pero bueno. No importa, hacela. haré Ya lo Situación mejor cinco. posible. Situación 5, no. ¿Hasta qué punto brindás las herramientas y después decís, no sé, así como hacen ejercicio de pelota parada o de físico Sí. pasadas, ejercitan comunicación? Ok, Y digan, es que hagan esto. justamente todo se entrena, ¿no? Bien. La comunicación, gestionar emociones, no solo las habilidades físicas. Va a depender cada persona, va a depender cada equipo, pero ya al habilitar la palabra se empieza como a trabajar. Bien. Se hacen preguntas, vas viendo en qué situaciones están, con qué están bien, con qué están mal, no todos tienen los mismos conflictos. Entonces, cuando ya se abre eso, es como que ahí ya se empieza a trabajar la comunicación. Bien. Y hablan un montón, Claro. ¿sí? Está muy bien. Por suerte. Bien. Sí, Sí. Es algo, digamos, que está comprobado que mejora Sí. al 100% el rendimiento de Sí. un equipo. Sí, y no solo hablar en los entrenamientos, sino también que se junten afuera, ¿no? Esto de Bueno. el asado, Claro. los encuentros, sí,
que se conozcan, ¿sí? No solo en los entrenamientos. Eso hace que todo sea mucho más distendido, creo que se ve. Bueno, creo que es algo que se ve mucho en nuestra selección, no sé si ustedes Bueno, lo sí. notan. Sí. Sí, Sí. sí. Bueno, hacían un asado cada semana. No estaban en el mundial. Es verdad. Salió un video Quizás de tampoco TikTok. tanto. ¿Eh? No. No, bueno, sí. ¿Te parecía mucho? Nada. Un chiste. Para hacer un poco la No contra. pasa que no fue ninguno, porque si no, Claro. si vos estuvieras no te molestaba. Yo, ¿cómo? Claro, ahí está, ese es el problema, ahí está, claro, chaval. Bueno, impecable, no sé Sí. si estamos pasando algo, quedó algo, si te quedó algo en el tintero que no tratamos o no dijimos. Sí, públicamente pedir disculpas ¿Qué? por la demora. No pasa nada. No, No, estábamos atentas. De sin bar para la pera. entrevista. Claro, por Sería. supuesto. Exacto, Y exacto. Sí, no, y sí. Claro. En una gran medida de esfuerzo y de voluntad se van a entrenar. Claro. A Es estas una cosa. horas. Creo Lo que aplican. Ay, a esta altura cuidado. no, uno ya lo hace porque quiere, ¿entendés? Como que A mí me dejo de encanta ser, claro, un entrenar. esfuerzo Bien. voluntad, es como que no, estamos... No hay es- conflicto para mí ahí. Claro, Igual, eso, esperen estamos el todas, martes todas a en la esta misma hora. sintonía. Me Sí. intriga, no tiene nada que ver con la columna, pero el entrenamiento ¿Qué? de ustedes es partido, es entrenamiento de verdad, porque hay Contá. clubes de la liga que hacen partido Bueno, directamente. para aclarar, Como el amigo Gino. lo voy a intentar resumir lo más posible, pero en el caso de mi equipo ninguna hizo fútbol de chiquita. Claro. Entonces nosotras tenemos mitad de entrenamiento básico de control de pelota, cabecear, o sea, hay muchas cosas que todavía no aprendemos y no nos salen. Sí, Chilenas. entrenamiento de fundamentos se llama. Claro, como que los que tenés que cuando vas a escuelita básicamente, y después sí, obviamente nuestro técnico nos intenta hacer más simulación de jugadas, ahora estamos practicando salir jugando. Obviamente cuesta, pero no, en sí en nuestros entrenamientos primero nosotros buscamos que sea la mayor parte entrenamiento y después hacemos media hora de amistoso contra el otro equipo. Pero bueno, nosotras al ninguna haber tenido la posibilidad de jugar al fútbol de chiquitas porque ni siquiera Igual sobre estaba. la mesa hay goleadoras acá. Bien. Así Sí. Sí. Pero bueno, por eso nos gusta tanto entrenar, porque sentimos que aprendemos muchas cosas, lo Claro. pasamos bien, tenemos un buen grupo, entonces... No, pero tiros Hay libres los tiros libres comunicación. están entrenados. Eso Porque está- hay goles de eso tiros hay, libres. eso es ahí. Siento que se Sí, transformó en comunicación una seguro. nota. Sí. Sí, yo creo que si traemos toda la pera acá, vienen, o sea, imagínate. Sí. Excelente. Muy bien, Muy bien. espectacular. Bueno, Bueno, había que decirlo al aire. Había que pedir la disculpa. sí, no, Sí. sí, nada. sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a Sí. ustedes siempre. Muy bien. La pregunta de siempre. El Instagram. ¿Cómo viene el Instagram? Viene. Bien. No, yo una vez al mes subo algo. Sigue Bien. siendo poco, pregunto, sí, ¿no? Pero. Pero de a poco. No, sí, está bien. No hay que Va. querer correr antes de, No, está antes bien. de caminar. También que se Está muy responda bien, sola sí. también. Eso es. Sí, yo me pregunto y me respondo. Me parece que ya sabes la respuesta. Yo ¿vale? sé la Claro, por respuesta. eso. Sí, va lento. Pero bueno, va. vamos de a Un poco. poquito. Primero, Sí. lo primero, arrancó con el Instagram, está, Claro. existe. Es verdad. Y después Exacto. se irá poniendo. Creo que acá Obligada. tenemos varias No. situaciones que pueden servir para ese Instagram. Sí, y bueno, y ver, no hay columna para el mes que viene, o sea, no hay temática, así Bien. que la podemos Podemos- pensar. Cajita de preguntas con la gente que Sí, estuvo bastante también. curiosa en las Sí. últimas semanas. Sí. 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 Y que si tienen preguntas sobre esto también, pueden preguntar lo que quieran, obviamente. Bien, sí. Me Sí. dijo el Colo antes de arrancar que va a estar la columna pasada, ahora en estas horas intuyo, no En me acuerdo YouTube. cuándo porque no le entendía el Colo. Pero ya está en el Cuando canal de termine el YouTube, programa, así que cuando pone- termine el programa pone seguramente pública la columna, va a sí. estar por ahí. Sí, Así sí. que pueden revisitar todas las columnas. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos veremos la próxima, claramente.